Bien, vamos a resolver este ejercicio. Nos están pidiendo decir cuáles son los nombres o las nomenclaturas de esta fórmula que tenemos acá. Que si nosotros nos fijamos tenemos azufre, oxígeno, 2. Entonces, vamos a empezar. Primero, nos están pidiendo la de atomicidad. Nosotros sabemos que la nomenclatura por atomicidad, lo que nos tenemos que fijar es en los numeritos que nos aparecen acá en nuestra fórmula. Bien. Entonces, y que bueno, siempre arrancamos nombrando por el óxido, es decir, de derecha a izquierda. Entonces, nosotros ya lo hemos visto en otros videos, así que los invito a que pasen por el canal, se suscriban y vean esos videos que hemos hablado un poquito de esto, ya hemos adelantado, nada, para que les quede más claro. Nosotros sabemos que cuando tenemos nomenclaturas por atomicidad, lo que nosotros tenemos que ver son los prefijos, que puede ser di, mono, tri, tetra, y que cada uno de estos significa algo diferente. Sabemos que mono es igual a 1, que di es igual a 2, que tri es igual a 3, que tetra es igual a 4, que penta es 5, por ejemplo. Entonces vamos a fijarnos acá. Tenemos dos oxígenos, así que eso ¿cómo lo notamos? Como dióxido. ¿Dióxido de qué? Nosotros sabemos que este elemento que tenemos acá, si lo buscamos en la tabla periódica, es el azufre. Y tenemos, como vemos acá, no tenemos ningún subíndice, por lo cual es 1. Esto podemos ponerlo como dióxido de monoazufre o directamente dióxido de azufre solito. Bien, porque hay 1. Después, numeral de Stokes. Esto sí es nuevo. Lo que hace esto es escribir al óxido por la valencia con la cual está actuando el elemento que acompaña. Bien, entonces, si nosotros vemos nuestra fórmula, tenemos dos oxígenos y un azufre. Nosotros sabemos que el oxígeno actúa con una valencia de 2. Es decir, que ya hemos visto esto, tiene dos bracitos, pero hay dos oxígenos, así que son otros dos bracitos. Y tenemos un solo azufre. Si nosotros buscamos en la tabla periódica, el azufre trabaja con 2, trabaja con 4. Entonces, nosotros contamos la cantidad de bracitos y que tenemos un solo azufre. Y por tabla periódica sabemos que el azufre puede trabajar con un estado de oxidación de 4. Por lo cual lo que esto nos está indicando es que claramente este azufre está actuando con 4. ¿Por qué? Porque si nosotros unimos los bracitos, vemos que el azufre tiene 1, 2, 3, 4 bracitos. Por lo cual actúa con 4. Entonces, ¿cómo vamos a notar esto? Bueno, como el óxido de azufre. Y ahora, entre paréntesis y con números romanos, el 4. ¿Bien? Es decir, que es el óxido de azufre. ¿Y qué azufre? El que trabaja con valencia 4. Y después la tradicional, que nosotros sabemos que tiene terminación, que puede terminar con hipooso, con oso, con ico o con per-ico. ¿Bien? Entonces, nosotros sabemos ya por esta forma de escribir el nombre, esta nomenclatura, sabemos que el azufre está trabajando con una valencia de 4. Por lo cual, si nosotros miramos la tabla periódica, vamos a saber que este es el óxido sulfuroso. Bien, sulfu, que viene del sulfuro, y oso porque es la valencia del medio. Bien, tenemos hipooso, oso e ico. Esta es la valencia que le pertenecería al 2, esta es la del 4 y esta la siguiente. Entonces, como trabaja con 4, sabemos que trabaja con el oso. Entonces sería óxido sulfu del sulfuro del azufre sulfuroso. Bien, con esta terminación. Y así quedaría terminado nuestro video. De vuelta los invito a que se suscriban al canal y estén atentos que vamos a estar subiendo más videos, así que nada, no se pierdan ninguno. Bien, vamos a resolver este ejercicio. Nos están pidiendo calcular los óxidos a partir de su nomenclatura. Entonces,
Primero que nada vamos a tener en cuenta algo. Nosotros los óxidos siempre los vamos a llamar con distintos nombres dependiendo del estado de oxidación con el cual esté actuando el elemento, ¿no? Nosotros sabemos que los óxidos siempre van a tener oxígeno, ¿sí? Y que el oxígeno tiene un estado de oxidación que es de -2. Y por otro lado, sabemos que nada, que a partir del nombre nosotros podemos saber cuál es el otro elemento que está jugando. Por ejemplo, nosotros tenemos óxido plúmbico. ¿A qué viene el plúmbico? El plúmbico, el plum, viene de plomo. Así que sabemos que va a ser un óxido entre el oxígeno y el plomo. Ahora, ¿con cuánto está actuando el plomo? Nosotros sabemos que si miramos la parte de atrás de nuestra tabla periódica y buscamos al elemento plomo, que tiene el número 82, y vamos hacia la columna donde tenemos la valencia, sabemos que el plomo actúa con 2 o también puede actuar con 4. ¿Bien? Entonces, ¿con cuál está actuando? Bien, para saber eso, nosotros vamos a tener que ver cuál es la terminación de nuestro óxido. En este caso termina con ico, es plúmbico. Entonces lo que nos tenemos que acordar es esta reglita, que yo la anoté acá, pero que si miramos en la tabla periódica, también la solemos tener en un cuadrito acá atrás, ¿bien? Es esto, es el hiposo, oso, ico y el perico. ¿Y por qué nos ayuda esto? Bueno, yo te traje un ejemplo con el cloro, ¿bien? Y lo que nosotros tenemos que prestar atención, como ya les dije, es a esa terminación. Porque si nosotros nos fijamos, ico es este ico que nosotros tenemos acá. ¿Y cómo usamos esto? Ustedes dicen, ¿cómo esto me ayuda con la valencia? Bueno, porque en los ejemplos, por ejemplo en el cloro, que tenemos varias valencias, nosotros lo que vamos a hacer coincidir es la valencia con cada una de estas terminaciones. La más chiquita siempre va a ir con el hiposo y la más grande siempre va a ir con el perico. Pero acá, yo tengo plomo y tiene 2 valencias. ¿Cuál uso? ¿Sería hiposo y oso? No. Cuando tenemos solo 2 valencias, nosotros nos vamos a concentrar en lo del medio, en el oso y en el ico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el óxido plúmbico termina en ico, por lo cual la valencia que yo voy a usar es la más grande, porque ico es más grande que oso. Entonces, la valencia más grande, si yo tengo que el plomo actúa con 2 o con 4, va a ser 4. Entonces, ¿cuál es la reacción que yo voy a tener? Bueno, va a ser la del plomo, que si lo buscan en la tabla periódica, su símbolo es el Pb y oxígeno. Esto ya lo hemos visto, así que si no lo vieron, les recomiendo que vayan al canal, busquen los videos, que ya estuvimos trabajando con algunos óxidos, algunos métodos para ver cómo los podemos formar, que nada, están ahí, así que suscríbanse y estén atentos porque vamos a estar subiendo más videos también. Entonces, yo sé que el oxígeno actúa con 2 y como por la terminación del plúmbico, el ico, sé que el plomo actúa con la más grande, es decir, con 4. Así que el método que vamos a usar hoy es el que ya vimos, de poner la valencia cruzada como subíndice. Es decir, esto sería plomo 2, oxígeno 4. Y así tenemos nuestro primer compuesto. Y ahora busquemos, fijémonos en el segundo, óxido cobáltico. El cobáltico, ¿a qué le suena? A cobalto. Entonces ya tenemos que el elemento al que estamos buscando la valencia es el cobalto, porque el óxido en oxígeno, y el oxígeno ya sabemos que es -2. Ahora, cobalto. Y si nos fijamos en su terminación, en este caso también tenemos que termina con ico. Entonces, si nosotros vamos a la tabla periódica, en su parte trasera, buscamos el cobalto, vemos que actúa con 2 o con 3. 2 o 3.
Pero como termina en ico, yo tengo 2, voy a tomar así que los 2 del medio, y como termina en ico, es el más grande el que tengo que usar. Y entre 2 y 3, el más grande es el 3. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ico es más grande que oso. Entonces, yo voy a tener el cobalto, que su símbolo químico es así, y el oxígeno. El oxígeno actuando con 2, o menos 2, pero ahora es más o menos lo mismo. Y el cobalto está actuando con 3. Entonces lo que voy a hacer lo mismo. Cruzados, anoto los estados de oxidación como subíndices y me va a quedar cobalto 2, oxígeno 3. Si también pueden, para corroborar que esto sea verdad, pueden usar métodos que ya hemos estado viendo en otros videos, y la suma de los estados de oxidación multiplicada por la cantidad de átomos del compuesto les tendría que dar igual a 0. Bien, vamos a resolver este ejercicio. Nos están pidiendo calcular los óxidos a partir de su nomenclatura. Por un lado tenemos el óxido cuproso y por otro lado tenemos el óxido periódico. Entonces, lo que vamos a tener que tener en cuenta para resolver este tipo de ejercicios y cuando los óxidos están nombrados de esta forma son dos cosas. Por un lado, cuál es el elemento que está jugando o que está conformando el óxido, que como ya sabemos, el óxido siempre es la unión del oxígeno con un estado de oxidación que es de -2 con algún otro elemento. Y por otro lado, lo que vamos a tener que tener en cuenta es cómo es la terminación en la nomenclatura. Esto es algo muy importante y ahora se los voy a explicar con algo que anoté por acá, pero que bueno, también lo tenemos en la tabla periódica. Y es esto. Cuando nosotros tenemos óxidos que están llamados de esta forma, lo que nosotros, como ya dije, tenemos que fijarnos es en la terminación. ¿Por qué? Porque la terminación del nombre lo que me está indicando es el estado de oxidación con el cual mi elemento está actuando. Por ejemplo, supongamos que tenemos el cloro y tenemos, no sé, un óxido de cloro que tiene una terminación en ico. ¿Qué es lo que me está diciendo? Bueno, que actúa con una valencia grande. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos distintas formas de llamar a nuestros compuestos. Pueden llamarse, pueden arrancar y terminar con el hiposo, con el oso, con el ico y el perico. Por ejemplo, el cloro tiene estado de oxidación 1, 3, 5 y 7. Por lo cual, el estado de oxidación más chico corresponde a la nomenclatura hipo-oso. El del medio, que le sigue, que es un poquito más grande, pero tiene después 2 más, es el oso. El más grande es el ico y el más grande de todo estado de oxidación es el perico. Bien, entonces el 1, estado de oxidación 1, corresponde al hiposo. El estado de oxidación 3 corresponde a la nomenclatura oso. El estado de oxidación 5 a la ico y el 7 a la perico. Entonces, vamos a nuestro ejemplo. Tenemos el óxido cuproso. Por un lado, nosotros sabemos que el cup viene de el cobre. Así que por un lado tenemos que el elemento que se está combinando con el oxígeno es el cobre. Y después tenemos que la terminación es en oso. Así que lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra tabla periódica, a la parte de atrás, y vamos a ver cuál es la valencia, cuáles son las valencias con las cuales puede actuar el cobre. Si nosotros buscamos, el cobre puede actuar con 1, con estado de oxidación o valencia 1 o 2. Entonces, ¿con cuál actúa? Ustedes me van a decir, bueno, si termina en oso va a actuar con la 2. Bueno, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque yo ya tengo 2 valencias, no tengo 4 como en el ejemplo del cloro. Por lo que como tengo 2, yo no voy a mirar ni el hiposo ni el perico. Solo voy a mirar las del centro, es decir, el oso y el ico. Entonces, en este caso, al 1, por ser la valencia más chica, le va a corresponder el oso, porque el oso es más chiquito que el ico, y a la valencia 2 le va a corresponder la terminación en ico, porque la valencia 2 es más grande
y la terminación en ico hace referencia a una valencia que es más grande que la terminación en oso. ¿Bien? Entonces, óxido cuproso, el 1 me hace referencia al oso, así que está actuando con 1. Entonces, como sabemos, el símbolo químico del cobre es Q. Y por otro lado tenemos el oxígeno. El oxígeno con 2, el cobre, como ya dijimos, con 1. Y este es un método que nosotros ya lo hemos estado trabajando en otros videos, así que si no entienden por qué esto queda así, les recomiendo que pasen por el canal y vean esos videos donde ya explicamos cómo formar esto. También les quiero decir que se suscriban y que estén atentos que vamos a estar subiendo más videos de química. Entonces, este óxido queda Q2O. Y ahora vamos a el segundo ejemplo. Tenemos óxido periódico, es decir, que tenemos per, tenemos ico y a su vez tenemos el io. Este io, vamos a arrancar por esto. ¿A qué elemento es? Esto pertenece al yodo o al yodo, como quieran llamarlo. Y como nosotros, si vemos, el yodo actúa con más de una oxidación. Si buscamos de vuelta nuestra tabla periódica, vamos a ver que actúa con 1, puede actuar con 3, puede actuar con 5 o puede actuar con 7. Es decir, que es un ejemplo bastante parecido al del cloro. Entonces, el per-ico, la terminación en ico y el inicio, el prefijo per. ¿A qué hacen referencia? Y si vemos acá, el hiposo es el más chiquito, el perico es el más grande. Ahora como tengo 4, sí uso todas. Y el perico hace referencia a la valencia más grande. Por lo cual, el yodo va a estar actuando con 7. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Bueno, el símbolo químico del yodo, que es la I, y el oxígeno. El oxígeno, como sabemos, actúa con 2, el yodo está actuando con 7. Por lo tanto, el óxido que me va a quedar es yodo 2, oxígeno 7. Y así queda finalizado el video. Si no entendieron cómo formamos esto, pueden revisar en el canal, como ya les dije, que subimos distintos métodos para la formación de algunos compuestos. Bien, vamos a resolver este ejercicio. Nos están pidiendo que hallemos el óxido a partir de su nomenclatura. Ya hemos trabajado en cómo formar óxidos a partir de nomenclaturas, pero este tipo de nomenclaturas, si prestan atención, son algo distintas. Ahora no tenemos ninguna terminación en ico, o en oso, o en perico, sino que tenemos distintos prefijos que nos van a estar indicando algunas cosas. Por ejemplo, tenemos el dióxido de azufre y tenemos el monóxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que tener en cuenta para poder formar este tipo de óxidos? Bueno, por un lado, cómo es este prefijo, es decir, cómo es que inicia, y por otro lado también cuál es el elemento que está involucrado en el óxido. Así que, por un lado tenemos el azufre. Busquemos cuál es el símbolo químico del azufre. Si nosotros vamos a la tabla periódica, vamos a ver que el azufre tiene un símbolo que es S. Y después tenemos que es el dióxido. Entonces, ¿qué significa di? Acá lo escribí. Mono significa 1, di significa 2, tri significa 3 y tetra es 4. Entonces, si tengo di, me está diciendo que hay 2. ¿2 qué? 2 oxígenos, no 2 óxidos, 2 oxígenos. Entonces, vamos a formar el óxido. Tenemos, como sabemos, que el elemento va a la izquierda del oxígeno. Tenemos azufre, oxígeno. Y como tenemos dióxido, sabemos que el oxígeno es 2. Así que así quedaría formado nuestro óxido. Y después para el monóxido de carbono. Sabemos que el carbono hace referencia al símbolo químico de carbono es 0, que vamos a buscar en la tabla periódica. Y después tenemos que es el monóxido. Y si vamos acá,
mono significa uno, por lo cual este óxido queda formado con el carbono a la izquierda, siempre el elemento va a la izquierda del oxígeno. Carbono 1, oxígeno 1. Y por eso no se escribe nada. Para saber si esto está bien, si es correcto, también lo que podríamos hacer, o en realidad podríamos hacer el ejercicio también de ver cuál es el estado de el estado de oxidación, o cuál es el número de oxidación con el cual está actuando cada elemento. Nada, si no saben cómo hacerlo, también hay videos de eso en el canal, así que suscríbanse, estén atentos y no se pierdan ninguno de nuestros videos. Bien, vamos a resolver este ejercicio. Nos están pidiendo que calculemos o que hallemos los óxidos a partir de las nomenclaturas. Nosotros ya hemos estado trabajando con este tipo de ejercicios en el canal, pero este tipo de nomenclaturas ahora es diferente, por lo cual tenemos que prestar bastante atención. Primero que nada, nosotros sabemos que los óxidos se conforman por un elemento X y oxígeno, ¿bien? Y que este oxígeno actúa con una valencia o un estado de oxidación de 2, que en realidad es negativa, pero ahora lo que nos va a interesar es que actúa con 2. Así que no le vamos a dar tanta importancia a cuál es el signo de ese 2. Entonces, ¿qué es a lo que vamos a tener que prestar atención en este tipo de nomenclaturas? Son dos cosas. Primero, a el elemento que esté involucrado en nuestro óxido, y por otro lado a los prefijos que tenemos en la nomenclatura. Por ejemplo, tenemos el trióxido de molibdeno. ¿Cuál es el prefijo? El trióxido de molibdeno. Y en el segundo ejemplo tenemos el pentóxido de diarsénico, es decir, tenemos el prefijo pen, que viene de penta, de diarsénico, es decir, tenemos el prefijo di. Entonces, ¿qué es lo que significan estos prefijos? Bueno, miremos acá, yo lo noté. Cuando tenemos prefijos que son mono, eso es que es igual a 1, di es igual a 2, tri es igual a 3, tetra es igual a 4, y penta, como tenemos en este caso, hace referencia al 5. Y así sucesivamente. Entonces, vayamos con el primer ejemplo. Tenemos el trióxido de molibdeno. ¿Cuál es el elemento que además del oxígeno está jugando? Bueno, el molibdeno. Así que lo que podemos hacer es ir a nuestra tabla periódica, en la parte de atrás, que están enumerados alfabéticamente, y buscar cuál es el símbolo químico del molibdeno. El símbolo químico es MO. Y lo escribo de este lado, porque si seguimos esta fórmula sabemos que el elemento siempre va a la izquierda del oxígeno. Tenemos molibdeno y tenemos oxígeno. El molibdeno va solito. ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún prefijo en el molibdeno. Entonces tengo 1, molibdeno 1. Pero tengo el trióxido, y este tri a lo que me está afectando es al oxígeno. ¿Sí? Por lo cual, tri, como vemos acá, tri es 3. Así que tengo molibdeno, oxígeno 3. Y así queda formado el óxido. Y por otro lado, en el segundo ejemplo, tenemos el pentóxido de diarsénico. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar primero que nada al arsénico. Vamos a buscar el símbolo químico del arsénico, que es el AS, con la S más minúscula, igual acá, ojo, el molibdeno va con la O minúscula. Y por otro lado tenemos el oxígeno. Ahora, pero no tenemos arsénico, tenemos diarsénico. Y di es 2, así que tenemos arsénico 2. Y oxígeno dice penta. Y como les dije antes, el tetra es 4, el penta es igual a 5. Y como dijimos acá también, esto, como está acompañado del óxido, a lo que hace referencia o a lo que me va a inferir es al oxígeno. Entonces nos queda oxígeno 5. Y así queda finalizado el ejercicio. Esto ya lo hemos formado, sabemos cómo hacerlo, pero les recomiendo que pasen por el canal, que miren los videos anteriores, así entienden un poco más,
Y que estén atentos y se suscriban porque vamos a estar subiendo mucho más videos de estos temas y temas que siguen.